Ministerio Internacional Palabras de Vida con Carlos Pérez les da la bienvenida a esta serie de las parábolas de Jesús. Y el día de hoy tendremos el estudio de la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta parábola se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del versículo número 1 hasta el versículo número 8. En esta ocasión, nuestro Señor Jesús relata una parábola en cuanto la cual está situada en una ciudad donde existía un juez que tenía dos características, que la primera no temía a Dios y la segunda era que no tenía respeto por ningún hombre alguno. En esa ciudad existía una mujer viuda, posiblemente un poco desventurada, la cual tenía un adversario que la molestaba de continuo, y esta mujer acudió donde este juez y le decía: hazme justicia de mi adversario. Esto lo hacía de continuo la mayoría de días, porque este juez se había propuesto no atender a la petición o al ruego de esta viuda, que de continuo venía la mayoría de los días. Este hombre era muy duro, muy soberbio, podemos interpretar aquí también. Y también en esta parábola se nos dice que este juez injusto llegó el momento en que él dijo: le haré justicia. No vaya a ser que de continuar y continuar viniendo se me agote la paciencia. Esta narración, Cristo Jesús nos dice: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que de pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, se preguntó Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuáles son los personajes en esta parábola? Se pueden identificar tres personajes claves: la viuda, el juez y el adversario. ¿Qué forma tiene el obstáculo en la vida de la viuda? En esta parábola se nos describe que el obstáculo de la viuda era un adversario, un enemigo. Y ella buscó ayuda en un juez que no temía ni a Dios y no tenía respeto alguno por los hombres. Pero la pregunta es: ¿para qué están puestos los jueces en cada gobierno? ¿Acaso el gobierno no les paga buenos sueldos para que hagan justicia a la sociedad a la que pertenecen? Aquel juez escuchaba la petición de aquella mujer, pero no la atendió por algún tiempo, la puso en espera, la dejó en visto. Podríamos calificar de irresponsable e insensible a este juez. Pero el juez era práctico, porque llegó un momento que dijo: no vaya a ser que me agote la paciencia, le haré justicia. ¿Cuál es la actitud de la viuda frente al obstáculo en su vida? Lo vemos en Lucas capítulo 18, versos 3 y 5. Ella de continuo venía y le pedía: hazme justicia. Pero además podemos inferir que la actitud de aquella mujer fue que era constante, era perseverante, era insistente, y todos estos tres componentes revelan que ella tenía convicción, tenía fe de que este hombre en tarde que temprano le iba a hacer justicia. Recuerden bien: constancia, perseverancia e insistencia. Detrás tenía al adversario, pero de frente tenía la luz de esperanza de que este juez le hiciera justicia. ¿Cuál es el principio divino revelado por Jesús de Nazaret en esta parábola? Esto lo vemos en Lucas capítulo 18, versículos del 6 hasta el 8. El principio enseñado por Jesús de Nazaret lo dijo claramente: oíd lo que dijo el juez injusto. Vemos que Cristo le da un adjetivo, le llama injusto.
Injusto porque no cumplía las funciones de su trabajo. Injusto porque tenía a una mujer que estaba sufriendo la opresión de un adversario. Tenía una necesidad imperante, pero este juez no le escuchaba prontamente. Vemos que al principio también Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Vemos aquí la variable de tiempo, pero vemos también una constante que habla de los discípulos de Cristo, que tenemos que clamar, orar constantemente de día y noche, frente a un adversario, frente a una dificultad o adversidad que usted esté viviendo. Puede ser quizás la salud de su esposo, de algún hijo, de algún pariente cercano, quizás sea alguna deuda que usted tenga posiblemente, o quizás algún adversario, algún vecino quizás rebelde que usted pueda tener. En fin, algún aspecto de su vida cotidiana. Pero Jesús dijo, os digo, de pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, Jesús pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Hoy estamos en el año 2019 y continúa en vigencia esta pregunta. ¿Hallará fe en la tierra el Señor Jesucristo? Pues existen muchos sujetos y elementos que hoy luchan para apagar y destruir la fe de un discípulo de Cristo verdadero. Falsas religiones, falsas ideologías, falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores o falsos sacerdotes que transgreden las leyes de Dios y empañan la fe de la iglesia, la fe de un cristiano. Pero frente a todas estas adversidades, el Señor Jesús nos llama a perseverar, a ser constantes, a ser diligentes, a ser insistentes en nuestra relación personal e íntima con Dios. ¿Cuáles son los mandatos que Jesús nos deja en esta parábola? En Lucas capítulo 11, versículos de 9 y 10 dice, pedid, buscad y llamad, pedid y se os atenderá, buscad y hallaréis, llamad y se os atenderá. Claramente se ven estos verbos en imperativo. Esto revela que son mandatos para los discípulos de Cristo de ir a la presencia de Dios. Pero tenemos que tener unos elementos importantes para poder llegar al corazón de Dios que está sentado en su divino trono de gloria. ¿Qué verdad nos comunica esta narración bíblica? Podemos también reafirmar todo esto con Jeremías 32, versículo 27. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Te pregunta Dios a ti como ser humano, que tienes un principio y que tienes un fin. Pero Dios, Él mismo dice en otro pasaje, Él claramente dice, yo soy el alfa, yo soy la omega. Antes de mí no hubo Dios formado, ni de mí, ni después de mí tampoco lo habrá. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Te pregunta Dios frente a tu necesidad, frente a tu problema, frente a tu adversidad. Dios te dice, yo lo puedo todo de acuerdo a esta escritura. Lucas capítulo 1, versículo 37. Claramente dice, porque nada hay imposible para Dios. Quizás un religioso te va a limitar en la fe, te va a decir, ya Dios no escucha las oraciones de su pueblo. Eso fue para la época de los apóstoles, eso fue para la época de Moisés. No, querido amigo, el Evangelio de Lucas 1:37 te dice y nos dice claramente, porque nada hay imposible para Dios. Para el hombre sí, para la ciencia sí, para los médicos también, para quizás algún curandero fantoche, farsante sí, pero para Dios no, porque dice la Escritura que Dios creó los cielos y la tierra, esto revelando la magnificencia y la omnipotencia de Dios. Juan capítulo 5 versos 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, querido amigo, dice, Él nos oye. Nuestra oración y nuestra confianza, nuestra certeza y convicción debe ir en coherencia con la voluntad de Dios.
Es probable que lo que tú estés pidiendo va en contra de la voluntad de Dios o Dios no lo acepta así de plano. Dios puede decirte sí, puede contestarte no, o puede decirte espera un tiempo. O puede decirte simplemente eso no es mi voluntad. Pero para conocer la voluntad de Dios necesitas ir y escudriñar y leer y profundizar en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Santiago 1, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vamos a culminar esta predicación con el principio de que creamos y apliquemos. Uno, hemos visto en estos pasajes, nada hay imposible, querido amigo, para Dios. Dios todo lo puede, querido amigo. Pedir en coherencia a la voluntad de Dios. No te olvides, pedir con fe, no dar lugar a la duda. Tu mente y mi mente tiene un elemento llamado la parte del raciocinio, y la razón siempre va a querer decirte no, no es posible, pero la fe va encaminada, va unida a las promesas de Dios. No es que uno reclama las promesas de Dios, están puestas para ti y para mí por el amor, por el favor y la misericordia con que Dios nos ha amado. Pedir con fe, no dar lugar a la duda, y además ser constantes e insistentes en la oración a Dios. Vemos que esta viuda constantemente acudía a aquel juez, y aquel juez dijo, por cuanto no temo a Dios ni tengo respeto alguno por el hombre, pero le voy a hacer justicia a esta mujer. Querido amigo, Dios te invita a través de esta predicación a que tú clames a Él, a que tú le pidas a Él con fe, sin dudar, y pidas conforme a la voluntad de Dios, y sobre todo que sigas constante en la convicción y en la certeza de que para Dios no hay nada imposible. Recuérdalo siempre, para Dios no hay nada imposible. Para ti sí que eres un ser humano, para mí también, pero para Dios no hay nada imposible. Estuvo con ustedes Carlos Pérez, desde Ecuador, predicador del Evangelio. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, y te invito a compartir estas predicaciones con aquellas personas que necesitan una palabra de vida. Estuvo con ustedes el Ministerio Internacional Palabras de Vida.